¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mes UP. Los saluda Fiorella Vivar, jefa de comunicaciones de la Universidad del Pacífico. Hoy en el Mes UP vamos a conversar sobre un tema muy importante, qué funciona y qué no en la reducción de la pobreza. Para ello hemos invitado a Manuel Barrón. Él es investigador del CIUP y profesor asociado al Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico. Es PhD en Economía Agrícola y de Recursos Naturales por University of California y máster en Economía del Desarrollo por University of Oxford. Además, es licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias, Manuel, por esa entrevista. Muchas gracias, Fiorella, por la invitación. Vamos a empezar por lo básico. No sabemos todos los peruanos que la economía peruana fue en los últimos años una de las economías más dinámicas de toda América Latina, pero una de las claves del éxito del presidente Pedro Castillo es que muchos en el país han sentido que no se han beneficiado con ese crecimiento. Para entender, por favor, Manuel, el panorama general, cuéntame cuánto de la población peruana es pobre, cuánto es pobre extrema, qué significa estar en alguna de estas dos categorías. Por ejemplo, cuál es el ingreso promedio familiar o cuántos soles o por cuántos soles se vive al día. Por favor, cuéntanos este panorama general. Según las cifras del INEI, para el 2020, alrededor de 30% de peruanos vivía en situación de pobreza, ¿no? La extrema me parece que estaba alrededor del 5%, pero no recuerdo exactamente ese número, pero eso es a diciembre de 2020. Las cifras hasta ahora pueden haber cambiado, ¿no? Bueno, no sé si mucho más, desde diciembre de 2020 hasta ahora, pero tendríamos que esperar un poquito para ver las cifras más recientes. Pero en términos de qué significa la pobreza, primero quisiera hablar de la pobreza monetaria, ¿no? Que es mucho más fácil de medir. La línea de pobreza monetaria está en 360 soles por persona, es la que establece el INEI en base al costo de una canasta básica de consumo, que incluye alimentos y elementos que no son alimentos, como por ejemplo agua, electricidad. Esto implica que una familia de 4 miembros que gana 1.440 soles al mes es considerada pobre. Si ganas un poquito más, ya no eres pobre. Si ganas un poquito menos, sigues siendo pobre. Y si ganaras más o menos la mitad de eso, entras a ser considerado pobre extremo. Esto implica, y este es el gasto mensual para una familia de 4 personas, ¿no? El gasto per cápita, el gasto por persona es de 360 soles y es de para pobreza y 191 soles al mes por persona para pobreza extrema. Las personas en pobreza extrema con este dinero no pueden satisfacer la canasta básica de consumo. Por otro lado, aparte de la pobreza monetaria, tenemos la pobreza multidimensional. Hay muchos índices de esta pobreza, ¿no? Hay muchos índices para medir esta pobreza. Y lo que hace es fijarse más allá del dinero que tienes para gastar día a día, si tienes educación, si tienes un buen estado nutricional, si tienes acceso a agua potable, ¿no? Uno de los índices en particular es el de pobreza multidimensional, creado por la Universidad de Oxford y PNUD en conjunto, y para ese índice de pobreza se toma en cuenta el estado nutricional, la mortalidad infantil, los años de escolaridad, la asistencia escolar para personas de edad escolar, acceso a combustible para cocinar, por ejemplo, el aceite que tanta prominencia ha tenido en las noticias recientemente es importante por muchas razones, ¿no? Además de eso, acceso a saneamiento, agua potable, electricidad, vivienda y los activos de la vivienda. Todo esto se combina en un índice, no hay tiempo para hablar de la fórmula del índice, pero un índice que me dice si una persona tiene carencias más allá de las puramente monetarias. Y también el Perú había reducido bastante este índice de pobreza hasta antes de la pandemia. Entre el 2006 y el 2019, el índice cayó de 20% de la población a 13% de la población, ¿no? Bajó casi un 40%. Manuel, antes de entrar a los datos específicos, ¿por qué es importante hablar de pobreza multifuncional, ¿verdad? En lugar de solo hablar de la pobreza monetaria. Multidimensional.
Es importante hablar de la pobreza multidimensional porque esta mide, por ejemplo, el estado nutricional de una persona o su propio nivel educativo, ¿no? Toma en cuenta entonces herramientas que te pueden ayudar a salir de la pobreza a largo plazo. Alguien que tiene bajo nivel educativo, que tiene un pobre estado nutricional, que no tiene acceso a electricidad o agua potable en casa, que no tiene activos, tiene muchos más problemas que alguien que tiene un buen nivel educativo o aceptable nivel educativo, un nivel nutricional adecuado, pero que en un mes o en una etapa particular de su vida no tiene suficientes ingresos. Los problemas son graves y vamos a hablar de eso en unos minutos, pero es mucho más grave la situación de pobreza para alguien que no tiene estas condiciones satisfechas. Hace algunos días escuchabas hablar sobre este tema de la pobreza multidimensional y se decía que en el país no se ha logrado medir adecuadamente la pobreza multidimensional. ¿Esto es cierto o sí hay mecanismos para medirla? Y luego, en un futuro también, ¿cómo se puede erradicar la pobreza multidimensional? Me imagino que eso vamos a conversar más adelante. Sí, cómo se puede erradicar creo que nadie sabe, pero hay algunas ideas de cómo paliarla, Básica. por lo menos. Uh-huh. Es más, en realidad, en el 2019 fuimos de 110 países, estábamos en el top 10 en términos de menor pobreza multidimensional, ¿no? Justo antes de que entrara la pandemia. Pero, ¿cómo se puede medir? Técnicamente es difícil porque no es solamente el gasto del hogar, sino tienes que medir todas estas otras variables. Eh, o sea, se puede utilizar las variables que están incluidas en la encuesta nacional de hogares, pero yo creo que ahí hay problemas también en términos de acceder a los hogares de mayor pobreza, que generalmente están situados en lugares más alejados, ¿no? Y probablemente no no hayan sido entrevistados en estas encuestas. Tal vez a esos problemas se referían, pero en realidad no estoy seguro. Ok, tengo varias personas que ya se han conectado y les agradezco la conexión a esta entrevista. Por cierto, los invito a dejar sus preguntas o consultas por redes sociales. Vamos a leerlas y vamos a consultar también con Manuel alguna duda que tuviera. Hay otro tema, Manuel. Hay estudios que afirman que para entender la pobreza deberíamos enfocarnos en los tipos que existen. Hemos hablado de pobreza multidimensional y pobreza económica, pero también se habla de la duración de la pobreza, ¿no? Si es de larga duración, es pobreza crónica. Si es temporal, pobreza transitoria. ¿Qué significan, por favor, ambos términos y cómo influyen en la dinámica de nuestro país, de la pobreza en el país, cuando ellas, por ejemplo, se aplica aquí en nuestro país? Las dos. Pero ahora, solamente por cuestiones de esta conversación, quisiera centrarme en la pobreza monetaria, ¿ya? Que es más fácil hablar de ella, pero también si pensamos en la multidimensional, porque también si pensamos en la multidimensional, el problema se complica, ¿no? La pobreza transitoria, los nombres son un poquito claros, pero también pueden ser medio truculentos, ¿no? Pobreza transitoria indica que una persona cayó, el consumo de esa persona cayó por debajo de la línea de pobreza y luego regresa. Imagínense que una persona estábamos diciendo, en una familia de 4 personas, el gasto para ser calificado como pobre es 1.440 soles al mes. Imaginemos que hay 2 personas que generan ingresos, y padre, madre, y tienen 2 hijos, solo como un ejemplo. Cada uno gana 1.000 soles, por lo tanto están en 2.000 soles al mes, y no son calificados como pobres. Ahora, imaginemos que el padre pierde el empleo y el ingreso mensual de esa familia cae de 2.000 a 1.000, pero lo pierde por un mes, 2 meses, y al tercer mes recupera su empleo. En estos 2 meses, la familia entró a la calificación de pobre porque tenían 1.000 soles en lugar de 1.440, y cuando el padre recupera el empleo, regresan de 1.000 a 2.000 soles, y por lo tanto la familia deja de estar en esta clasificación de pobre, ¿no? De acuerdo a la definición del INEI. Eso sería un ejemplo de pobreza transitoria. Pobreza crónica es la pobreza de la cual uno no puede escapar.
básicamente. Y antes de seguir, quisiera hablar un poquito más de estas cifras, ¿no? Porque puede ser muy frío, tal vez muy difícil, no sé si frío, pero puede ser muy difícil, muy etéreo hablar de un ingreso de 300, un gasto de 300 soles, 360 soles al día, ¿no? Un segundo. Perdón, 360 soles al Al mes por mes. persona, sí. Sí. 360 soles al mes por persona, si lo dividimos en un día, por día, son 12 soles al día, ¿no? Ujú. Y quisiera que pensemos, ¿qué haríamos nosotros si tuviéramos solamente 12 soles para gastar cada día de nuestras vidas? Nuevamente voy a volver a hacerte la pregunta. Estamos hablando de la duración de la pobreza y tú me habías dicho que íbamos a hablar sobre este tema, pero dentro de la pobreza monetaria, porque hablar de pobreza multidimensional sería demasiado largo, ¿no? Sí. Y explicabas que habían dos, transitoria y crónica. Transitoria era aquella familia que podía bajar en algún momento, en algún mes, alguna persona dejaba su empleo y bajaba a pobre y luego regresaba porque volvía a tener el ingreso anterior, ¿no? Uh-huh. Y ibas a explicar el tema de pobreza crónica, por favor. Sí, el tema de pobreza crónica es la pobreza de la cual no se puede escapar, ¿no? Que por ejemplo, una persona que tenga un nivel educativo muy bajo, que tenga un estado nutricional muy bajo y que no puede trabajar muy bien, que está atrapado en un ciclo de escasez, ¿no? Pero quisiera hablar, antes de entrar a ese detalle, quisiera que pensemos con un poco más de detenimiento qué tipo de escasez enfrentan las personas que viven con 12 soles al día. Y eso, primero pensemos que son 12 soles, es el límite, ¿no? No todas las personas en situación de pobreza tienen 12 soles al día, algunos tienen 10, 8, 7. Entonces, pensemos qué pasaría si en un momento revisamos nuestra cuenta del banco y vemos que han desaparecido 10 soles, o que por error pagamos algo que costaba 10 soles más. O se nos cayeron 10 soles de la billetera. Nos puede dar pena, cólera, rabia, pero después de un rato se nos va, ¿no? Y diremos, mira, voy a tener más cuidado con los gastos que haga, lo que sea. Pero ahora imagínense que tenías 12 soles para vivir y de esos 12 soles perdiste 10, te quedaron 2 para vivir hasta mañana. ¿Qué harías? ¿Cómo administras esos 2 soles para sobrevivir hasta mañana? Imaginemos por un momento que mañana regresas a tu vida normal. Vas a tener que ir caminando, buscar si vas a comprar pan, o vas a comprar lentejas, o vas a comprar arroz, o vas a comprar agua. En este caso hipotético, tendríamos un problema imposible de resolver probablemente. Si es que al día siguiente podemos regresar a nuestra vida normal, sería más fácil, ¿no? Si yo les digo, imagínense que de aquí hasta mañana no puedes no puedes comer nada, 24 horas, no puedes comer nada, no puedes tomar agua, vas a estar en la calle además porque no puedes alquilar ningún espacio, no tienes absolutamente nada de dinero para gastar. Compara eso con lo que significa para uno de nosotros perder 12 soles. O sea, esa diferencia es abismal, ¿no? No podemos ni siquiera concebir pasar 24 horas sin comer. Pero ahora imaginemos que tenemos esos 12 soles diarios y tenemos que pensar día tras día cómo sobrevivir. Es un problema muy difícil que tenemos que resolver todos los días de nuestra vida. Y esto no es para decir, ay, pucha, qué pena. No, obviamente qué pena. Pero al punto que quiero llegar es al siguiente. Eso consume la capacidad cognitiva de nuestro cerebro. El cerebro del ser humano tiene una capacidad cognitiva limitada. Y si todo el día estamos pensando, si permanentemente estamos pensando en que no podemos perder ni uno de nuestros 12 soles, y además que esos 12 soles no es que sean suficientes para que seamos felices, ¿no? Esos 12 soles son meramente suficientes para sobrevivir. Si estamos pensando todo el tiempo en que no podemos perder nada, que cada centavo cuenta, ¿qué espacio quedaría, por ejemplo, qué espacio cognitivo quedaría para que pensemos en nuestro trabajo?
muchas de las personas pobres, mejor dicho, muchas de las personas en situación de pobreza son autoempleadas, ¿no? Son ambulantes o son agricultores o son microcomerciantes y todo el tiempo tienen que estar tomando decisiones sobre sus negocios, no, y enfrentan esta barrera que tenemos todos los seres humanos de capacidad, en términos de capacidad cognitiva fija, pero además de que tienen la misma capacidad que nosotros, mucha parte de esa capacidad está asignada a las preocupaciones que causa el no saber si mañana vas a tener cómo vivir, no saber si tus hijos van a poder comer, no, o sea, si tus hijos están en casa, si alguien se enferma, si alguien tuvo, por ejemplo, COVID, ¿qué va a pasar con esa familia? No. Estas preocupaciones impiden que nos desempeñemos bien. Y digo nos desempeñemos bien porque hay estudios en muchos contextos desde la psicología que demuestran que una misma persona, si está en situación de escasez, tiene un coeficiente intelectual mucho menor que sí mismo si no está en situación de escasez. Si hay tiempo hablaré de estas demostraciones, pero al punto que quiero llegar es uno mismo, la misma persona, si medimos el coeficiente intelectual cuando está enfrentando escasez y pensando en todos estos problemas, parece tener un nivel de coeficiente, tiene un coeficiente intelectual menor a que si el coeficiente intelectual es medido cuando la persona no enfrenta escasez. Y esto va más allá de las situaciones de incertidumbre que que pueden venir junto con un bajo nivel de ingresos. Manuel, te entendí que la medición se hace a la misma persona, solo Sí. que en diferentes situaciones. Sí, eso es. Y el resultado es distinto. Sí. Uh-huh. Y claro que las pruebas de coeficiente intelectual tienen muchos problemas, ¿no? Los pedagogos y la gente que sabe estas cosas lo saben mucho mejor que cualquier economista como yo. Pero, dentro de todo, uno de los problemas es ese, ¿no? O no sé si será un problema, pero lo que se encuentra es, les cuento un poquito para que quede un poquito más aterrizada la idea. Un ejemplo muy claro es en India, ¿ya? Ahí unos investigadores entrevistaron a agricultores de caña de azúcar. La caña de azúcar tiene una peculiaridad, que tiene un ciclo de cosecha muy largo, de 12 a 24 meses, ¿ya? Y en este contexto en particular, la tasa promedio, la duración promedio de la cosecha era alrededor de 18 meses. Lo que hicieron los investigadores fue, bueno, otra particularidad es que a pesar de que tú cosechas cada 18 meses, el resultado de tu cosecha es muy fácil de conocer desde 6 meses antes, porque básicamente la cosecha llega a su tamaño, al tamaño que ya va a tener, pero tienes que esperar a que madure. Entonces, 6 meses antes, imagínate, ¿no? En diciembre tú ya sabes lo que te van a pagar en junio, 6 meses más adelante. Y entonces no hay incertidumbre, o hay muy poca incertidumbre. Lo que hicieron los autores fue entrevistar a los agricultores, algunos antes, a otros después, bueno, a entrevistar a los mismos agricultores antes y después de haber vendido su cosecha. Ahí también hay una variación en que algunos agricultores venden en un mes como mayo, otros en junio, julio, agosto. Entonces hay muchos momentos del tiempo en que los agricultores están vendiendo. El precio ya está establecido, la cantidad que vas a vender ya se sabe. O sea, tú puedes tener una situación de escasez muy extrema en este momento, pero sabes que en un mes llega el dinero. Eso no basta. Si en ese momento, si un mes antes de tu cosecha, te hacen la prueba de coeficiente intelectual, sales muy por debajo de lo que saldrías, de lo que salió la misma persona cuando fue entrevistada 6 meses después, ¿no? O unos meses después de la cosecha, cuando ya la situación de escasez se había arreglado, porque había recibido el ingreso de año y medio, ¿no?
Sí, Entonces, justo, Manuel, tengo una pregunta en redes sociales, a ver si nos toca, y después seguimos hablando de este tema porque está muy interesante. Nos preguntan si las personas que están en situación de pobreza tienen muy difícil salir de esta situación porque su capacidad cognitiva está centrada en sobrevivir, ¿no? Prácticamente. ¿Qué le tocaría hacer al Estado? ¿O qué se hace en países donde hay este problema? ¿O no se hace nada? Sabemos que nuestra salud mental aquí, o la preocupación por la salud mental es casi nula, ¿no? Entonces, los estudios están dados, me imagino, también en buscar una respuesta a este tema, ¿no? sí, sí. Y la respuesta es controversial, hasta en economistas de todo el mundo. La respuesta va por, si te quieres atacarla rápidamente, por bonos, ¿no? Yo sé que es controversial hablar de bonos, que los bonos aquí en el Perú no han sido ofrecidos de manera óptima, pero han cumplido un rol muy importante, porque de una manera u otra han dado ingresos a familias que estaban luchando por sobrevivir. Un bono muy estudiado o recientemente estudiado es Juntos, que es esta transferencia condicionada para hogares en situación de pobreza extrema que cumplen ciertos requisitos. La gran crítica es que muchas personas piensan que si a una persona en situación de pobreza tú le das un bono, le estás dando la excusa para que nunca salga de la pobreza. O le estás dando la excusa para que se siente y mire las nubes pasar, ¿no? Pero hay bastantes estudios en varios países del mundo que demuestran que este no es el caso. Los bonos pueden hacer que incluso las personas trabajen más. ¿Por qué? Porque te dan un poquito de paz mental. El bono Juntos los permite, a las personas que lo reciben, les permite tener un poquito de tranquilidad. Son 200 soles cada 2 meses, ¿no? Hay estudios en otros países que muestran que este tipo de bonos, incluso los no condicionados, pueden generar beneficios en salud mental y además incrementar la productividad económica. Unas ya graduadas de la universidad, tuve el honor y el privilegio de ser su asesor de tesis, justamente se graduaron el ciclo pasado con una tesis en la que estudiaban cómo Juntos, recibir el bono Juntos, podía afectar la salud mental y además el tipo de actividad económica que las personas realizaban. Y encuentran que, por ejemplo, pasan de ser ambulantes, usando datos del ENAO, pasan de ser ambulantes a obreros, donde el salario no es que mágicamente va a ser mucho más alto, o sea, no te va a sacar de la pobreza, pero ayuda a aliviar la pobreza porque permite tener un ingreso mayor. Y hablando de bonos, el gobierno ha lanzado durante la pandemia, el año pasado, ese año también, diferentes bonos. Como tú dices, es un tema controversial porque hay muchas quejas de que los bonos no llegan a las personas adecuadas, que el padrón no está ordenadamente constituido. Se ha lanzado hace algún mes el bono Yanapay. Cuéntanos un poco sobre estos últimos bonos, que no son como Juntos, que es un bono ya que se entrega pues periódicamente, ¿no? Son bonos que se entregan en situaciones como la de ahora, en crisis, ¿no? Económica y social. Sí, sí. No tengo datos concretos de sus efectos. Sé que hay personas estudiando esto muy seriamente. Esperemos a ver sus resultados. Pero mi intuición es que han tenido un papel vital, ¿no? A pesar de no haber sido perfectos y a pesar de haber estado muy lejos de ser perfectos, estos bonos han evitado que mucha gente muera, ¿no? No tengo las cifras, pero eso es lo que no sé, es lo que me dice mi intuición, ¿no? Conociendo cómo funcionan estos bonos, conociendo la economía del Perú, la gente que está en situación de supervivencia diaria, ¿no? Estos bonos, por más que hayan llegado tarde, por más que hayan llegado después de hacer largas colas que probablemente hayan generado también contagios, etcétera, estos bonos yo creo que han salvado vidas. Valeria Aguilar no te hace una pregunta, pero sí nos dice que es súper interesante el punto sobre los bonos y nos pregunta sobre las fuentes o estudios que tú tuvieras a la mano, que tú nos puedas compartir o comentar brevemente para los que nos están viendo y que se puedan enterar o estudiar un poco más sobre el tema. Las fuentes sobre bonos
En realidad hay muchas fuera del país. Una de ellas es de Johannes Haushofer, pero yo creo que las referencias tal vez las podemos mandar después, porque como son nombres en inglés, no quisiera pronunciarlos mal y mandarlos al desvío. Las podemos circular después. ¿Qué otros Sí. efectos, sí, claro que sí, qué otros efectos positivos tiene la entrega de estos bonos? O sea, además de paliar, digamos, la sobrevivencia Ujú. del día a día, ¿no? Que ya lo hemos comentado, me imagino que también hay un tema psicológico fuerte, ¿no? De poder Ujú. tener más tranquilidad y seguridad de recibir un ingreso, sobre todo en épocas de crisis, ¿no? Sí. Este, de hecho, en muchos contextos se muestra que estos bonos tienen efectos sobre la tranquilidad mental. Este, ahora, más allá de eso, hay otro debate, ¿no? Que es, hay algunos bonos que son condicionados, como Juntos, es un programa de transferencias condicionadas, y hay bonos que no son condicionados, que simplemente si tienes tu nivel de ingresos por debajo de cierto umbral o si satisfaces ciertas condiciones, lo recibes. Pero condiciones de ingresos me refiero. Juntos lo que pide es que si tienes un hijo eh, menor a 3 años, me parece, tienes que llevarlo a hacer sus controles, ¿no? Si tienes hijos en situación, en edad escolar, tienen que ir a la escuela. Y eso es bueno en principio, ¿no? Son cosas buenas. Es bueno que los niños vayan a sus controles, es bueno que los niños vayan a la escuela, pero también podría generar que dentro de los pobres extremos, los más vulnerables pierdan ese bono, porque puede haber alguna razón que escape a la voluntad de estas personas y que impida que logren que sus hijos vayan a la escuela o a los controles de salud, ¿no? O Sé que sea, esto es más controversial aún, pero cuando hablas de bonos condicionados, es decir, que al que recibe el bono se le pide ciertas condiciones sí, ujú, sí, para poder recibir el bono en el siguiente mes, digamos. sí. Tenemos otra pregunta, Manuel. Ujú. ¿Por cuánto tiempo deberían darse los bonos de emergencia? ¿A partir de cuántos meses o años ya deberían entrar a tallar otras políticas, como por ejemplo promoción de la inversión o el empleo para precisamente paliar la pobreza? Sí, esa es una gran pregunta. Yo no tengo un número de meses que les pueda decir, pero sí hay, obviamente, o claramente hay una diferencia entre soluciones de corto plazo, de las que hablábamos hace un rato, con soluciones estructurales de largo plazo que ya hagan que sea innecesario tener estos bonos, ¿no? Si tuviéramos un buen sistema de salud, si tuviéramos un buen sistema educativo, no tendríamos tanta pobreza como ahora en el largo plazo. Si hubiera acceso a la inversión privada, si se respeta las libertades a la inversión privada, me refiero, si continuamos o si recuperamos la estabilidad que habíamos ganado y que recientemente empezamos a perder, estabilidad este, financiera, etcétera, yo creo que eso ayuda, ¿no? Pero son políticas de largo aliento y es importante, mientras pensamos con un ojo en el largo plazo, con otro ojo pensar en hoy, ¿no? Tengo algunos comentarios también que me gustaría leer para contar de lo que nos vienen contando en redes Ujú. sociales. Víctor Salazar nos dice, los bonos han sido subsidios muy vitales para los peruanos, aunque se debe hacer una mejor organización, ya lo hemos comentado antes. Álvaro Gustavo Talavera dice, Brasil tiene una estrategia de bonos condicionados muy similar. ¿Sabes algo del tema de Brasil? Bolsa Familia, me parece que así Ujú. se llama. Los bonos cambian de nombre cuando cambia el partido, ¿no? Ajá. México también, Oportunidades, Progresa y ahora tiene otro nombre. Ujú. Pero Progresa fue el primer bono, sí, Progresa fue el primer bono, creo que se estudió. Y ya para ir finalizando, Manuel, ¿qué políticas públicas podríamos comentar, por ejemplo, para la lucha contra la pobreza, que debería ser prioridad del actual gobierno, sobre todo específicamente ya en este su primer año, ¿no? Esa pregunta es difícil, ¿no? No porque las otras hayan sido fáciles, pero ¿cómo decidir desde el punto de vista de un planeador central, o sea, el gobierno, cómo asignar sus recursos es muy complicado? Yo creo que definitivamente los bonos tienen que seguir. Ahora, obviamente, también los bonos pueden ser muy politizados, ¿no? Pueden ser politizados. Y eso es un problema.
podrían ser capturados y podrían ser dados como, no digo que ocurra o que no ocurra, pero podrían ser utilizados de manera clientelista por este gobierno o por otro gobierno. En general ese es otro problema de los bonos. O como medida populista, ¿no? Los bonos son importantes, bueno, en el corto plazo, como decíamos, en el largo plazo es importante garantizar o mejorar el sistema educativo, el acceso a la salud, ¿no? Para todos los ciudadanos. También es importante la estabilidad financiera, monetaria. Para eso hay que, bueno, creo que se dio un paso lento pero importante, atrasado pero importante en términos del directorio del Banco Central. Como decía uno de los participantes antes, hay que también tener respeto por la propiedad privada, por el libre mercado cuando funciona, porque muchas veces funciona bien. Cuando hay poder del mercado no funciona bien y ahí sí hay que intervenir, ¿no? Para evitar el poder de los monopolios, por ejemplo, ya sean privados o estatales, ¿no? Y hay una política que creo que ni se considera política, que es tratar de reconciliarnos, ¿no? No sé cómo se podría hacer, pero algo que he visto, de lo que hemos sido testigos muchos de nosotros en los últimos meses, es la polarización, ¿no? Hasta hace unos, no sé si 12 meses atrás, no sé si en el Perú alguien decía el debate izquierda contra derecha estaba presente. Creo que no. Es más, muchos científicos políticos que yo he conocido decían que les sorprendía cómo Perú era un país donde no había izquierda contra derecha, ni partidos de derecha ni partidos de izquierda. Y eso apareció hace poco o recientemente. Y este debate nos ha polarizado y nos ha llevado a dos extremos, ¿no? Tenemos que ir poco a poco regresando hacia el medio, no necesariamente para cambiar lo que piensa cada uno de nosotros, sino para entender que hay personas que piensan distinto a nosotros y que eso no es un problema, ¿no? Tenemos que saber dialogar. Así es, estas elecciones nos han descubierto como un país bastante polarizado, sobre todo, y en muchos casos no se ha respetado precisamente la opinión del otro, ¿no? Manuel, tengo unos comentarios más, te los quisiera leer. Wilson Escobedo Tiniano nos dice: ¿qué políticas debe tomar el gobierno para avanzar en temas de la pobreza? Creo que ya es lo que hemos comentado hace unos minutos. Si quieres aumentar algo más, me cuentas. Melissa del Castillo nos dice: ahora sé que el pobre es pobre no porque quiere, sino porque su mente está en cubrir sus necesidades más básicas y no le da la cabeza para otras cosas. Buenísima información. ¿Crees que esto es así? ¿Más o menos? Ahora, solamente quisiera aclarar una cosa, ¿no? Porque sé que lo hemos dialogado, ¿no? O yo no estoy dialogando contigo y gracias a ti también con la gente que está por aquí. Pero eso de que solo me preocupa la frasecita de que no le da la cabeza, ¿no? No sé, yo creo que no lo he usado, pero solo quiero que quede claro que eso no es, ¿no? Tenemos la misma capacidad cognitiva, el cerebro es igual. O sea, podemos tener diferente entrenamiento yo sé más matemáticas que tú sabes más historia que yo, tú eres más hábil vendiendo, yo soy más hábil saltando, ¿no? Pero si alguno de nosotros, cualquiera de nosotros, estuviera en situación de pobreza, el índice de coeficiente intelectual, si te lo miden, caería significativamente, que es la diferencia entre el promedio y una persona que está en el cuartil inferior de coeficiente intelectual, ¿no? O por el otro lado, por el promedio y un casi genio. Es una magnitud bien grande, pero es porque tenemos el cerebro, tenemos la capacidad cognitiva ocupada en otras cosas. Entonces, tenemos muy poco ancho de banda, es un término que usan algunos psicólogos, ancho de banda como en Internet. Tenemos muy poco ancho de banda libre como para asignar a estas otras tareas. Pero si saliéramos de esta situación, hay bastante evidencia psicológica que indica que el coeficiente intelectual es el mismo. De acuerdo, se entiende. Jus Valenzuela Ochoa nos dice: buenos días, desde tu punto de vista, con la situación actual que estamos afrontando, ¿el pronóstico para los próximos años es que aumentará o se reducirá la pobreza?
Una pregunta bastante complicada también. Lamentablemente, yo creo, de lo que está hoy o de lo que era antes de la pandemia. Yo creo que no vamos a regresar pronto hasta el 20%, lo que era antes de la pandemia. De hoy, no lo sé. Es difícil saber lo que este gobierno está haciendo, ¿no? Manda señales mixtas, creo que hay gente con buenas intenciones, creo que hay alguna gente capaz en el gobierno, pero hay mucha gente que no sabemos lo que quiere hacer. Y ya la última pregunta. Álvaro Gustavo Talavera nos dice, si mejoramos en educación, salud, ¿los bonos deberían disminuir o deberíamos tener proyectos de bonos siempre, digamos, ¿no? Sí, yo creo que Perú, en lo que nos queda de vida, todos los que estamos mirando esto, no van a dejar de ser necesarios los bonos. Y esto pensando en Europa del Norte, ¿no? Los países de Europa del Norte tienen políticas de ingreso, no sé si garantizado o permanente, pero bonos de desempleo o seguros de desempleo que cubren mucho tiempo. Y son los países más ricos del mundo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en teoría, si todos tuviéramos acceso a las mismas oportunidades en salud, educación, etcétera, no serían necesarios los bonos porque todo sería supuestamente nuestra decisión, o sea, nuestras situaciones serían consecuencia de nuestras decisiones. En la práctica no creo que ocurra, porque además pensemos, no hemos hablado de esto y no va a haber tiempo, pero hay exclusión de género, hay exclusión racial, hay exclusión, ahora gente política, ¿no? Hay diferencias por ideas políticas, hay muchísimos problemas que van más allá del acceso a la educación. Y además solamente dije acceso a educación, pero fíjate si pensamos en la calidad del servicio educativo que recibe un estudiante de primaria rural contra un estudiante de primaria incluso pública, pero en Lima, ¿no? Además, un estudiante de zonas rurales, cuando termina la primaria, casi siempre tiene que migrar, teniendo 12, 13 años, tiene que migrar a un pueblo grande donde pueda continuar la secundaria, ¿no? Entonces, son condiciones muy difíciles. Realmente yo he salido, me la he llevado fácil diciendo equiparar las condiciones, pero equipararlas es muy complicado. Entiendo, ya nos daría para otro programa, Manuel. Para varios. Muchas gracias, Manuel, por esa entrevista, por poder conversar con nosotros y también por haber absorbido todas las preguntas que han habido en redes sociales. Continúan los comentarios y preguntas, sobre todo agradeciéndote por toda la información que nos has brindado. Muchas gracias a los presentes y gracias por la paciencia con mi computadora que ha estado entrando y saliendo, entrando y saliendo. El internet. Sí. Muchas gracias. Bueno, nos vemos en una siguiente edición de MSUP. Muy buenos días. Hasta luego, gracias.